Shalom, shalom. Esta es la Parashá Vayakhel, Parashá Pikudei. Son las dos últimas lecturas del libro de Shemot y ya con esto podemos este siguiente Shabbat terminar con el favor del Eterno las lecturas de, del Sefer Shemot para poder entrar al libro que es el centro de la Torá, que es Vayikra o Levítico, que tradicionalmente nos enseñan que en Israel es el libro, también se le conoce el libro de la pureza, al Sefer Tahara, y que desgraciadamente en el mundo no judío se tiene como un libro no muy atractivo, no sé si se puede decir de esa manera, por causa de que narra el libro de Levítico todos los aspectos de los korbanot, el servicio en el Mishkan, el altar, las ofrendas que se traen. Entonces, en la mente teológica, le parece más atractivo leer historias de familias, como el libro de Bereshit o lo que leemos en Éxodo, en Shemot, y Valligra parece ser hecho a un lado por causa que no es fácil que la mente tenga la información requerida y tomar de la mano las lecturas de Valligra, pero Baruch Hashem que nos permite ir aprendiendo a través de las herramientas que el pueblo de Israel ha desarrollado por miles de años. Me refiero a los midrashim, a los comentarios de los sabios, a todos los comentarios que se conoce como la ley oral y todas estas cosas que nos dan al menos pinceladas y ayuda de poder apegarnos al texto una manera más a lo que el pueblo de Israel estudia. Entonces, me vino a la mente que el día de ayer compartí con la congregación. Déjeme ver si puedo jalarlo aquí y enseñarles un poco de la paracha anterior. Tenía un PowerPoint del año pasado acerca de Kitizá y se me hizo interesante leerle a los hermanos algunas cosas de aquí. Compartir, ok. Entonces, en esta presentación le estaba mostrando a los hermanos que la Parashá Kitizá nos habla de la santificación del día de reposo en este contexto y eh, los sabios nos instruyen que bueno, voy a leer desde arriba. Esta Parashá nos narra cómo toda la obra, la construcción del Mishkan, concluye con el mandamiento de guardar el día del Shabbat. Y los sabios nos instruyen que, por ende, toda obra creativa concluye con miras a descansar. En otras palabras, no se construye ni el Mishkan en Shabbat. Y por esa razón en Shabbat se prohíben lo que se conoce como los 39 tipos de malajá o de obras creativas, que entre algunos están aquí en esta lista: um, arar, plantar, sembrar, cosechar, trillar, aventar o seleccionar, cernir, todo lo relacionado al aspecto agrícola. También todo lo que tiene que ver con tejer o desenredar, encender fuego, cocinar en ese sentido con fuego, lavar, coser, rasgar, hacer nudos o desatar nudos, dar moldes o hacer moldes o formas de moldes, eh, todo este tipo de cosas, esquilar ovejas, sacrificar, desollar animales, cargar. Todos esos son algunos de los aspectos que los sabios eh, consideran que no se hacía cuando se construía el Mishkan. Y de ahí ellos toman un punto de partida para qué es lo que no hacemos en Shabbat. Y muchos de estos tienen diferentes subprohibiciones, como podemos imaginarnos, en los quehaceres domésticos, que no se hace en el hogar en Shabbat y hasta dónde podemos hacer qué. Y esta es la base para todos esos aspectos. Y los sabios nos dicen que la destrucción del santuario
fue entre varias razones, una de ellas por no guardar Shabbat, número dos, por no decir la verajá cuando uno lee la Torá, y otros tampoco decían el Shema. En el estudio que tuve en la mañana en inglés con algunos hermanos, el Zohar nos señala que también el templo fue destruido porque la gente no recibía con beneplácito el entendimiento que el templo es la casa de David, o en este contexto eh, representa la habitación de la Shekinah, y David quería presentarle eso a la comunidad. Y cuando la gente rechaza el que David preparó todo para la construcción del Mishkan, rechazan que el concepto que el reino de David es el aspecto de tefilá, de la oración. Y con el poder de su boca, el Mesías viene y destruye a sus enemigos. Y ese es el aspecto del poder de la oración, en lo que el rey David uh, puso en la formación del Sidur, y por eso para él era muy importante la construcción del templo y que se combinara el mérito de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, junto con el mérito de él para poder formar lo que es la estructura de la oración, lo que conocemos como tefilá. Y en ese estudio estábamos repasando esos aspectos del carácter de Mesías en base a cuando el Eterno creó a Adán, que su acróstico de Aleph, Dalet y Mem son Adán, David y Mesías. Y por consecuencia, el propósito de estos tres personajes cuya tarea es traer redención por el pecado de Adán, cae sobre la responsabilidad de David y heredarle a que de sus lomos venga el Mesías, quien finalizará la redención final y puede ser prontamente en nuestros días. Entonces, los sabios dicen que cuando la gente no recibía con beneplácito el entendimiento, el concepto que David juntó todo lo necesario para la construcción del templo, y el Eterno le dijo que él no, sino su hijo lo iba a construir. Aún así se le llama el tabernáculo de David, o el Sukkah David, que va a ser levantado nuevamente prontamente en nuestros días. Entonces, en esta lámina, volviendo, ¿por qué tenemos que bendecir al Eterno antes de leer la Torá y no después de leerla, cuando concluimos la lectura? Y también otra pregunta que los sabios dicen: ¿por qué bendecimos después de que comemos y no antes? Refiriéndonos al Birkat Hamazon. Y no debería ser al inverso, que bendecimos al Eterno uh, después de la lectura de la Torá y antes de comer. Y los sabios nos dicen: no, porque el fundamento, la causa de lo que hacemos espiritualmente es la alegría, el gozo. En otras palabras, disfrutamos el estudio y nos deleitamos en el alimento, y por ende agradecemos. Y la destrucción del templo vino porque la gente era indiferente a estas cosas tan importantes como el estudio de la Torá, el día de reposo, y ser ingratos, apáticos, irreverentes, etcétera. Y déjenme ver que quería mostrarle los calendarios. Maneras de interpretar la Torah. Los sabios de Israel nos dicen que hay 4 maneras de interpretar la Torah, lo que se conoce como el Pardes, el Pashat, el Remes, el Darash, y el Sod. Y aparte de esas 4 reglas, tenemos las 7 reglas del Rabí Hillel. Y aparte de las 7 reglas del Rabí Hillel, tenemos las 13 reglas del Rabí Ishmael, que vienen básicamente en los Sidurim, en el área de Pesukei de Simra. Y aparte de las 13 reglas del Rabí Ishmael, tenemos las 32 reglas del Rabí Eleazar. Y aparte de esas 32, tenemos otras 42 reglas. Entonces, si sumamos todas estas 42 más 32 más 13 más 7 más 4, ya tenemos un punto de partida. Especialmente es lo que el pueblo de Israel tiene en el estudio de la Torah. Antes de abrir un libro de teología,
deberíamos considerar al menos las 4 maneras de interpretación que se conoce como el Pardes. Y después irnos a las de Hillel. Y después a las 13 reglas del Rabí Ishmael y así sucesivamente como prioridad. Y más voy a leerles esto que se me hizo muy interesante por lo que estamos leyendo de la Parashá. Las 4 reglas que es el Pashat, Remes, Darash y el Sod. El Pashat es la interpretación literal y simple de un pasaje o concepto en las escrituras, ya sea en base al texto o al contexto. Remés es un indicio o una pista. Esta herramienta nos ayuda a interpretar la escritura en un nivel de explicación implícita. El Darash se traduce también como búsqueda. Es la interpretación no literal de un texto basándonos en un análisis lógico y detallado, por ejemplo, uso del Midrash y de las parábolas o los Haggadot. Y por último, Sod. En este nivel de interpretación se busca esclarecer el significado que el texto a simple vista no nos describe. Es el significado escondido, se le llama Sod. Y podemos ver que las primeras letras de estas 4 reglas forman la palabra Pardes, que se traduce como el jardín del Edén o el paraíso. En otras palabras, es sumamente importante en la mente judía estudiar en base a las 4 reglas cuando uno quiere penetrar el texto de la Santa y Bendita Torá o de algunos de los libros del Tanaj. Y sería ilógico ignorar estas reglas y hacer hincapié en otros aspectos que yo creo que hasta a este tiempo ya me conocen, que siempre enfatizo de alguna manera irónica que la academia secular nunca va a estar por encima del estudio de la Torá y de la halajá en muchos niveles. Jamás vamos a poder interpretar o entender el texto si nos basamos en los puntos de vista solamente culturales, teológicos, de las naciones que rodean a Israel y toda esta tipo de información que a veces nos gusta tener, que es importante, pero no es tan importante como la halajá. En estos días una persona me preguntaba acerca de un ritual um, de cómo Esdras y Nehemías y los que estaban con ellos después del exilio hicieron para santificar la santa ciudad de Jerusalén y poder hacer inicio de los servicios en el santuario, en la reconstrucción. Y le dije, no estoy seguro, no sé dónde encontrar información ahorita, así voy a buscar. Digo, se me ocurre que tal vez en las leyes del Rambam, de los reyes, um, y, y este hermano me dijo, voy a buscar. Y le dije, bueno, discúlpame, no te pude ayudar mucho. Y después me envió el texto acerca de dónde lo encontró. Y, y en ese texto decía que las ofrendas muy santificadas se comen dentro del templo y dentro de los muros de Jerusalén. En este caso, las Korban Shelamim. Y, y Pesach es parte de los Korban Shelamim. Entonces me recordé que se acerca Pesach e hice hincapié y comenté, por cierto, que ahora que se acerca Pesach, quiero recordar que no es necesario forzar a la gente que si no está circuncidada no se puede sentar en la mesa de Pesach, porque el Korban Shelamim, en este caso, el Korban Pesach, se tiene que consumir dentro de los muros de Jerusalén, estando el templo en funciones. Y por lo cual hoy en día hacemos un seker, un recordatorio de lo que es sentarse a la mesa en Pesach, pero literalmente no estamos celebrando Pesach, que si lo estuviéramos celebrando conforme a la Torah, tendríamos que estar dentro de los muros de Jerusalén, los varones estar circuncidados, llevar nuestro cordero con los Kohanim para que le hagan la shejitá y que nos lo entregaran para poder llevarlo a nuestra casa dentro de los muros de Jerusalén, poder asarlo antes de que llegue la medianoche y poder consumirlo con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y, y nada más hice hincapié en ese comentario y este hermano me dijo, hermano, pero no cree que para estar seguros y no caer en tal vez un error
sabiendo que la mesa es una mesa de convenio, es mejor prevenir que lamentar. Y le comenté, le dije, en este contexto, la llamada mesa de convenio, que no sé de dónde viene ese texto, nunca lo he oído en la halajá judía o en la mente del pueblo de Israel, me parece más bien como un texto académico o cultural. Eh, Le comenté yo a este varón, le dije, en todo contexto, la, la mesa, ya se me olvidó el nombre, la mesa de convenio nunca está por encima de la halajá del pueblo de Israel. Y la halajá es muy clara que para celebrar Pesaj y comer la carne del cordero tiene que ser dentro de los muros de Jerusalén y el varón está en este contexto circuncidado. Como hoy en día no estamos en Jerusalén, nadie puede comer cordero porque no hay templo, no hay Kohanim oficiando en el santuario y no estamos dentro de los muros de Jerusalén, que el mismo Mesías celebró Pesaj en Galilea y no comieron cordero. Y no era requerido que los varones, que aunque seguramente si eran judíos estaban con circuncisión, pero sin embargo no era requerido que estuvieran circuncidados para comer peces y pan, porque no estaban dentro de los muros de Jerusalén. Entonces, me vino a la mente ese ejemplo que ahora que nos preparamos para hacer Pesaj, va a ser un punto de discusión entre muchos grupos, porque leer la Torá en aspecto literal, sin tener quien te enseñe, y peor, para hacer las cosas un tanto más graves, agarras aspectos culturales de las naciones que rodean a Israel, interpretas el texto por tu propia cuenta y llegas a conclusiones lógicas en tu propia mente y es muy peligroso hacer eso, sobre todo cuando eres líder comunitario y tal vez sin darte cuenta, con tu interpretación del texto, vas a hacer que otra gente transgreda los mandamientos de la Torah. Y no podemos prohibirle a la gente, no tenemos la autoridad para prohibirle a la gente que se siente a la mesa de Pesaj cuando hacemos el recordatorio de la ceremonia de Pesaj con la excusa de que los varones no están circuncidados, porque si hacemos eso, les estamos prohibiendo que coman del pan sin levadura y que coman de las hierbas amargas. Y ya, en lugar de ayudar, nos estamos metiendo en problemas. El libro de Yom Kippur, que en otras ocasiones hemos leído comentario de Yom Kippur de ArtScroll, por aquí lo tengo, hemos leído ahí en años anteriores acerca de la severidad de, tratando de buscarlo aquí en mi espalda, la severidad de cuando alguien hace que otros transgredan. Y el comentario de Rambam en las leyes de Teshuvah, que vienen en este comentario de ArtScroll, eh, en este libro de Yom Kippur es donde lo he visto, no lo veo. Y ahí nos dice el Rambam que hay 5 cosas que prohíben o 5 conductas en las personas que le prohíben que el Eterno reciba su arrepentimiento y uno de ellos es hacer pecar a una multitud. Y la razón que nos dice el Ramban ahí dice, porque cuando esa persona que hizo pecar a otros, hizo transgredir a tantos que a la hora de ir a ofrecerle una disculpa, no sabe a quién dirigirse de tanta gente que tal vez por su interpretación del texto los llevó a transgredir los mandamientos. Entonces, vemos en ese contexto que es muy serio el que interpretemos los textos sin un fundamento y sin tener quien nos enseñe, porque venimos sobre hombros de gigantes. Um, voy a continuar terminando esto. Y luego tenemos las 7 reglas del Rabí Hillel. La número 1 se llama Kol Vajomer, o sea, de un contexto de interpretación de algo menor a mayor. Significa que cuando alguna circunstancia es menor y trae consecuencias, cuanto más
si es algo o alguien más importante. Por ejemplo, si Miriam habló negativamente contra Moshe y tuvo que ser puesta fuera del campamento por 40 días, ¿cuánto más si alguien hablase mal contra el Eterno? Y por ejemplo, Romanos 5:10, Rav Shaul utiliza esta técnica de interpretación. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? La número 2 de Gilel se le llama Getzera Shabbat, expresiones equivalentes. De dos textos se deduce una analogía, utilizando una misma frase, palabra o raíz. Por ejemplo, y nunca pasará navaja sobre su cabeza, primera de Samuel. No pasará navaja sobre su cabeza, Jueces 13, hablando de Samson y del profeta Samuel. Conclusión, tanto Samuel como Samson eran nazareos. La número 3, Binyan Ab Meketuv construyendo una familia de textos a partir de un solo texto. Esta regla aplica a entender que una circunstancia en particular de un texto se puede aplicar a otros textos. Ejemplo, entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, Éxodo 24:8. Hebreos 9 dice, sino que por medio de su propia sangre. Aquí podemos ver que la palabra sangre es el común denominador. Gilel, regla número 4. Construyendo una familia de textos a partir de dos o más textos. Hebreos 1:4. Siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Salmo 2 del 6 al 7. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Eterno que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este comparativo nos establece que el Mesías es mayor que los ángeles. Tanto la regla 4 como la 3 nos ayudan para establecer principios escriturales y cómo aplicarlos a la vida diaria, y entendemos que la palabra es para 1000 generaciones. Quinta regla, lo general y lo particular, Kelal u Efrat. De acuerdo a esta regla, un principio general puede ser restringido en base a la particularidad de otro versículo, o al contrario, un versículo en particular puede ser ampliado. Génesis 1:27. Creó pues Elohim al hombre a imagen suya. Este verso se amplifica cuando leemos el capítulo 2, verso 7. Entonces el eterno Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Nos amplía la información. Número 6. Analogía solucionada en base a otro pasaje, otro verso. Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. Salmos 14:3. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. La aparente contradicción de estos dos pasajes se soluciona por un tercer pasaje. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien el Eterno atribuye justicia aparte de las obras. Romanos 4 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Aquí vemos que está utilizando Rav Shaul la regla número 6. Y por último, la regla número 7 se le llama Davar Hilmad Veanino. Es una explicación obtenida en base al contexto. Yo sé y estoy convencido en nuestro Adón Yeshua de que nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué significa obtener una explicación de este versículo basándonos en el contexto? Que debemos entender en base al contexto que este pasaje no está abrogando las leyes de pureza alimenticia. Entonces, antes de poder, voy a quitar estas láminas, antes de poder buscar herramientas que nos ayuden a interpretar el texto en base al aspecto cultural o en el aspecto académico o cualquier tipo de exégesis o herramienta hermenéutica que querramos utilizar, lo lógico que si somos parte del pueblo de Israel, vayamos a las herramientas que utilizó Mesías y las herramientas que utilizó Rab Shaul o Kefas, Pedro o Yohanan o Juan y todos estos grandes personajes de la escritura antes
de tomar por hecho que puedo utilizar otro tipo de herramientas para que me interpreten el texto. Entonces, esto es sumamente importante cuando estamos estudiando la Santa y Bendita Torá, porque no es cualquier libro y no es dado a cualquier pueblo. Y por lo tanto, es muy importante que sepamos apegarnos al estilo de estudio del pueblo de Israel. Y voy a leer, tengo aquí conmigo un midrash que hace unos meses estaba buscando yo otro libro que aparentemente tiene el mismo título y me llegó el que yo no esperaba, pero nunca lo había visto y también me gustó. Y se llama el Midrash Shmuel. Y se me hizo, aún en su portada y la textura que es como encerada, se me hizo sumamente bonito el libro, muy suave, muy atractivo, pero es en base al estudio de la Torah. Y los sabios nos dicen que hay tres coronas, ya lo hablamos en otra ocasión, porque tres utensilios como la mesa del pan de la presencia, el arca del pacto en el lugar santísimo y el altar del incienso en el lugar santo, al igual que el pan de la presencia, cuando fueron construidos, Bezalel les formó una corona en la parte superior, una moldura eh, para decorarla. Y los sabios interpretan en base a las medidas de esta corona que rodea cada uno de estos utensilios, la, la longitud de los cúbitos que son mencionados en la Torá nos da un total, un número en particular. Y el arca del pacto nos da un total de 42 palmos, si no me equivoco. El altar del incienso, que era un cúbito cuadrado, eran 6 palmos y por 4 lados, 6 por 4 son 24, se refiere a los 24 regalos que se le dan a los Kohanim de lo que se pone en el altar y lo que trae el pueblo, incluyendo la harina, el vino, la sal y las partes que podían consumir los Kohanim. Y la mesa del pan de la presencia tenía un total de 30 palmos que tiene que ver con los regalos que se le dan al rey de Israel, porque él es el responsable del sustento, de la harina y del pan de toda la nación y que todo funcione correctamente. Entonces, este libro que se llama el Midrash Shamuel se basa en el comentario de Pirkei Avot, Dichos de los Padres, que habla de esas tres coronas, pero este libro no nos va a hablar en particular tanto de los 30, creo que sí los menciona los 30 privilegios de los Kohanim, del rey, perdón, los 24 de los Kohanim, pero nos va a hablar sobre todo de los 48 características que distinguen al estudioso de la Torah y que cualquier persona que estudia la Torah, dicen los sabios de Israel en la Gemara, que si en los niveles, voy a tratar de recordar, en los niveles jerárquicos de miembros de la comunidad, el Cohen Gadol está por encima de un Cohen regular y el Cohen regular está encima de un israelita y el israelita está por encima de no recuerdo exactamente cuántos niveles son, pero el israelita está por encima del que es hijo ilegítimo y cuando ellos mencionan estas características del nivel jerárquico de la comunidad del pueblo de Israel, dicen los sabios, mas un Cohen Gadol ignorante de la Torá es inferior a un hijo ilegítimo entre las tribus, que es un Talmid Hakam. En otras palabras, el Eterno ama más al hijo ilegítimo estudioso de la Torá que a un Cohen Gadol que no estudia la Torá. Y vemos qué importante es el estudio de la Torá en ese contexto. Y voy a leer del Midrash Samuel, voy a tratar de traducir lo mejor que puedo. En la página 1 dice 48 cualidades del estudioso de la Torá. El Pirkei Avot nos dice que la Torá se obtiene a través de 48 cualidades de parte de quien busca estudiar la Torá.
En su comentario en el libro de Proverbios, el Gaón de Vilna, a quien recordamos con bendiciones, nos explica que para poder adquirir plenamente la Torá, uno tiene que tener estos rasgos de 48 cualidades. El estudiante del Vilna Gaón, conocido como el rabí Jaim Beloxiner, a quien recordamos también con bendiciones, elabora acerca de este concepto. Y haciendo cita o haciendo mención de su rabino, él nos explica que una persona tiene la habilidad de poder estudiar la Torá y su nivel de estudio va a ser en la medida del nivel que va desarrollando las cualidades en su carácter. El arca del pacto que contenía las tablas de la Torá, los 10 mandamientos que estaban en el Mishkan o en el templo, el arca, representa la Torá. El Maharal de Praga también nota que las dimensiones del arca tenía 48 palmos a su alrededor. Y él también nota que este 48 es el mínimo requerido en las líneas que tiene una columna del Torah Scroll. O sea, que cuando escribes el pergamino está en base a columnas y, y trozos de piel de cordero tratada para ese propósito específico que son cosidos, un trozo con otro trozo, pero cada trozo tiene, creo que tiene que tener mínimo o máximo, debería decir, 3 columnas y cada columna debe de tener 48 renglones, es lo que nos dice el Maharal. De igual manera, el Midrash nos enseña que el propósito del Mishkan era para que el Eterno enseñara la Torá al pueblo de Israel desde ahí. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, con una N al final, Ramban, nos explica que la revelación en el monte Sinaí, cuando la Torá fue dada al pueblo judío, continuó por muchos años en el Mishkan, la enseñanza de la Torá, y aún también cuando el templo fue construido. Y esto nos enseña que el Eterno esperaba que su pueblo se elevara espiritualmente con el estudio de la Torá. Una pequeña diferencia cuando expresamos esta idea acerca de una persona elevándose es el contexto siguiente, que el Eterno mismo representa el aspecto de bondad. La Torá que consiste que en ella contiene los pensamientos del Eterno, la palabra del Eterno, representa la bondad que uno puede adquirir de lo que viene de la boca del Eterno. Cuando una persona posee este tipo de carácter y se comporta de una manera responsable, estas acciones hacen que tenga una impresión positiva en su carácter y le sirve para que la gente lo asocie con el creador del universo por cuanto se está elevando a lo que se espera de, de lo que la Torá hace en él. Viene otro párrafo, dice, tomar posesión de las 48 cualidades. Como ya mencionamos, el propósito de adquirir 48 cualidades es para que uno busque imitar el carácter del Eterno, bendito sea su nombre. Por lo tanto, una persona en verdad debe buscar adquirir estas cualidades y hacerlas parte intrínseca en su manera de ser. El rabí Avigdor Miller, a quien también recordamos con bendiciones, nada más quiero aclarar que cuando decimos Sekerenu Leverajá, eso significa que en este caso los rabís que se mencionan ya fallecieron. Y lo correcto es mencionar su nombre en el comentario que ellos hicieron y recordar con bendiciones toda la buena obra que hicieron. Por eso uno dice, el rabí fulano o sutano, a quien recordamos con bendiciones, es porque ya no están con nosotros. Cuando hay algún tipo de invitación a un estudio de la Torá, muchas sinagogas ponen en las redes sociales invitación a la comunidad a un estudio, le llaman kolel, a un estudio, un kolel de la Torá impartido por el rabí fulano de tal. Lógico que si la invitación es que está vivo, pero lo que trato de decir es que ponen ahí el nombre del rabí y luego le ponen Shelita.
Shelita significa que va a estar presente dando el estudio. Pero cuando decimos una lectura y a quien recordamos con bendiciones, es que el rabí ya no está con nosotros. Y no es lógico decir, el rabí fulano de tal va a dar tal estudio, un colel, él es Shelita, y a quien recordamos de bendiciones. No, no es algo propio decirlo, solo quería aclararlo. Voy a continuar traduciendo. El comentarista Malvin también desarrolla este concepto en base a los diferentes aspectos de una persona sabia y a una persona que tiene un corazón entendido. La persona sabia escoge hacer el bien porque reconoce que la rectitud es importante en su carácter. Él es justo porque toma la responsabilidad y escoge oponerse a sus propios deseos para darle lugar a los mandamientos de la Torá y formarse el carácter como la Torá que viene del Eterno espera que hagamos. Mientras que la persona que tiene un corazón entendido funciona en un aspecto superior. Lleva su corazón a todo lo que es superior en este mundo. Él naturalmente y fácilmente busca hacer buenas cosas porque ama al Eterno con todo su corazón. El poseer las 48 cualidades que estamos hablando de la Torá solamente puede hacerse a través de un corazón sabio y entendido. Esto es muy difícil para todas las personas porque esta meta para la mayor parte de la gente es muy demandante y como aprendemos de la palabra que fluye puro desde el Líbano. Y la palabra Líbanon también tiene la raíz de la palabra blanco, que se entiende también que es limpio o puro. En otras palabras, para ser como los cedros del Líbano, altos, fuertes y puros, requiere tiempo y fortaleza y estudio. Y luego ya nada más les voy a leer de este comentario. Una fuente de influencia espiritual. La idea del Midrash que 48 manantiales pueden fluir a través del Tanakh corresponde a las 48 cualidades de un nivel profundo de interpretación de la Torah. El comentarista Orja Haim Hakadosh nos explica la metáfora de una fuente o de un pozo. Un pozo es un lugar que tiene su propia fuente de agua y podemos ver que esto representa la Shekinah de lo alto, que sirve como una fuente continua de beneficio para el estudioso de la Torah, porque la Torah misma es comparada a un manantial de agua viva, que es como si los pensamientos del Eterno encontraran una línea para entregar al receptor, en este caso al que tiene el anhelo de estudiar la Torá y asemejarse en su carácter a lo que la Torá espera de las personas. Entonces, algunos conceptos que en la introducción en el hebreo le decimos Hakdamá, y los rabís siempre enfatizan cuando leen algo de un libro interesante, dicen ellos, voy a leer nada más un poquito de la Hakdamá. Y solo la introducción de ese libro es algo que nos va a impactar. Y me vino a la mente ahorita que leí eso, solamente leí un poco de la Hakdamá o la introducción del Sefer Shamuel. Ahora les voy a leer un comentario, perdón, está la portada, se llama el Midrash, acuerdo a la Parashá Vayakel, dice, el santuario fue completado. Moshe reunió, capítulo 35, verso 1, todo el pueblo de Israel. Un día después de Yom Kippur, él descendió del cielo con el segundo juego de las tablas, lo cual fue un jueves. Y él había subido en Rosh Hodesh Elul, o sea, al inicio del mes de Elul, lo cual creemos que fue en un lunes o en un segundo día de la semana.
Por esta razón, nosotros ayunamos seguramente el lunes y hasta el jueves. El Eterno perdonó los pecados del pueblo de Israel en esos días y nosotros esperamos que el Eterno va a perdonar nuestros pecados también. ¿Cuántas veces hemos visto, volviendo al concepto de estudiar la Torá, cuántas veces hemos visto que hay grupos de estudio y dicen, estamos ayunando y orando por esto y esto y esto, pero aprendemos en base a este contexto y lo que estamos, lo que es estudiar la Torá, que el pueblo judío ayuna de lunes a jueves. Y puedo decirle exactamente cuándo comenzó a ayunar Cornelio en el libro de los Hechos, y ahí mismo nos describe la escritura cuándo terminó el ayuno. El pueblo judío no ayuna fuera de estos días. El pueblo judío no ayuna en Shabbat, y tampoco ayuna el viernes, y tampoco ayuna después de Shabbat. Por causa del Shabbat, no arriesgas el día anterior ni el día después de Shabbat en el aspecto del ayuno y de la oración, y cuando hay un tratado completo en la Mishnah que se llama el tratado Ta'anit, y ese tratado tiene que ver exclusivamente con ayunos, eso significa que antes de que yo convoque un ayuno comunitario en la quejilá local, al menos tengo que saber los aspectos básicos del tratado Ta'anit y las razones por la cual se puede ayunar. No significa que si leo que el Mesías estuvo orando en 40 días y 40 noches y todo este aspecto de lecturas en la escritura, y que en mi manera interpretativa, cultural, antiguo cercano oriente o académica o contextual o como usted lo quiera llamar, ignoro las reglas del pueblo de Israel y establezco una manera interpretativa y se lo voy a enseñar a la comunidad. Si estoy en un error, voy a caer en el riesgo de que cuando busque arrepentimiento va a ser difícil encontrar el camino porque estoy haciendo pecar a una multitud. Y no podemos decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo, porque si los que estamos en el estudio de la Torah es nuestra obligación ser nuestra identidad con el pueblo de Israel. Por eso decimos el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai nuestro Elohim, Él es uno y yo soy uno con Él, soy parte del pueblo de Israel. Resulta ilógico el que yo me identifique con el pueblo de Israel proclamando el Shema al levantarme y al acostarme y que no utilice los métodos de estudio del pueblo de Israel. Es ilógico, no funciona de esa manera. Y no podría enumerar las veces que he escuchado a los rabís disertar en las parachás, en algunos audios que me gusta escuchar algunos de ellos, y más de los que puedo contar con mi mano, más de 5 o 6 rabís, he escuchado acerca de la redención, que la redención vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y uno se pregunta, dicen los americanos, wait a minute, espera un minuto. Ellos no leen el Nuevo Testamento. Ellos no creen que Yeshua es el Mesías. ¿De dónde sacan la frase que Pablo está diciendo que a la venida del Mesías, los muertos en el Mesías resucitarán primero en un abrir y cerrar de ojos? Eso significa, de acuerdo a las reglas de interpretación que leímos, que cuando Rab Shaul está usando esas frases, porque ya lo escuchó de sus rabinos. Y si los rabís hoy en día utilizan las mismas frases que Rab Shaul o que Pedro o Yohanan o que Yeshua mismo, significa que hay una cadena de interpretación que viene al menos desde el monte Sinaí. ¿Y qué razón debería yo tener para ignorar toda esa cadena interpretativa del texto bíblico y reemplazarla por un aspecto de interpretación teológica, hermenéutica o cualquier otra cosa? No estoy diciendo con esto que no utilicemos las otras herramientas. Las podemos utilizar, pero nunca por encima de los aspectos interpretativos que nos dan los sabios de Israel. De otra manera va a haber consecuencias. ¿Y quién de nosotros quiere estar pagando consecuencias continuas a sabiendas que no me van a llevar a un buen producto en el desarrollo de mi carácter, en mi testimonio y en mi aspecto de identidad con el pueblo de Israel? Y
Voy a continuar leyendo. Este Midrash dice, Moshe juntó a todo el pueblo de Israel y les mandó que construyeran el Mishkan, el santuario. El autor del comentario, que se llama Eben Shoeb, escribe que tan pronto como Moshe construyó el Mishkan, recitó el verso que viene en el Salmo 90 y dice las siguientes palabras en su inicio: pueda el agrado del Eterno, nuestro Elohim, está sobre nosotros, y que la presencia divina pueda descansar sobre el Mishkan. Cuando él mencionó eso, entonces pudieron inaugurar el Mishkan. Voy a leer un midrash más que viene aquí. Dice el título: la presencia divina se alejó. El midrash nos escribe que el Rabí Leví dijo: al principio, la presencia divina, la Shekinah, descansó principalmente aquí en la tierra cuando descendió, porque nos dice el libro de Bereishit, Génesis capítulo 3, verso 8, y ellos escucharon la voz del eterno Elohim cuando caminaban en el jardín. Cuando Adán comió del fruto del conocimiento, la divina presencia se alejó al primer nivel del cielo, o sea, ascendió. Cuando Caín mató a Abel, la presencia divina ascendió aún más a un segundo nivel. Durante la generación de Enosh, los cuales se convirtieron en adoradores de ídolos, ascendió a un tercer nivel. La cuarta vez que una generación perversa en el diluvio no obedeció, hizo que la Shekinah ascendiera a un cuarto nivel. Cuando el pueblo construyó la Torre de Babel, la presencia divina ascendió al quinto nivel. Cuando Nimrod se deificó, la presencia divina ascendió al sexto nivel. Y en los días de Sodoma, ascendió finalmente al séptimo nivel. Aquí estamos viendo cómo la gente, en el caso del diluvio, en el caso de la Torre de Babel y todo esto, estaban yendo en contra del Eterno y de sus mandamientos. En otras palabras, haciendo una analogía, sé que a muchos no les va a gustar esta analogía, pero mi analogía es, si a esas generaciones, por su conducta, hicieron que la presencia divina se alejara de donde estaba en el huerto, cuánto más será también si en nuestra generación nos alejamos de cómo el pueblo de Israel se apega a la observancia de los mandamientos para desarrollar un carácter conforme al carácter de Mesías, poder estar a la estatura del varón perfecto o ser las letras del Sefer Torah que dice Rav Shagol, porque somos letras no escritas con tinta, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga, ya estando aquí predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a todos nosotros. Si suplanto el estudio de la Torá como nuestros sabios y nuestros patriarcas nos lo enseñaron, mi pregunta es, si utilizamos la lógica, la presencia divina, el Ruach HaKodesh, descenderá con más potencia sobre mí si utilizo diferentes herramientas de estudio o si me alejo del pueblo de Israel. Lo lógico sería que en una lógica simple, que al menos no voy a poder entender ni el texto. Y eso es lo que a mí me ha llevado a estar estudiando la Torá todos estos años, desde que contraje matrimonio y mi hija nació, recuerdo por la edad de ella, 27, ya 30 años. Cuando me regalaron mi primer Biblia, no sabía yo nada del pueblo de Israel, no sabía del hebreo, no sabía que había comunidades judías por todo el mundo, no sabía del Estado de Israel, no sabía nada de esas cosas. Lo único que sabía es que me dieron un libro que hablaba del creador del universo y que yo quería apegarme a entender lo que ahí decía por mi propio bien y el bien de mi familia. Cuando empecé a leer ahí, no entendía muchos pasajes ni contextos y utilizando mi lógica natural no me llevaba a ningún lugar. Fui con los líderes de esa congregación, les dije, ¿por qué aquí dice esto y por qué aquí dice esto? Y ellos decían, ¿por qué preguntas cosas difíciles? Digo, tú es difícil, simplemente aquí dice una cosa y dos versículos adelante dice otra, aparentemente contradiciendo. Y me decían, no tenemos respuestas, hay que seguir estudiando.
Y cada vez que preguntaba algo así, decía, no tenemos respuestas. Y un día sentándome, dije, Padre, jamás voy a entender este libro a menos que me lo expliquen quiénes lo escribieron. Y esa fue mi búsqueda, que vine a Estados Unidos y fui a una librería y le dije al que estaba en el escritorio atendiendo, le dije, busco libros que me hablen del pueblo de Israel. Necesito saber qué comen, qué beben, qué cantan, cómo visten, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, qué oran, que todos los aspectos y detalles de la vida del pueblo judío necesito aprenderlo. De otra manera jamás voy a entender ese libro. Y el hombre se me quedó viendo, el hermano, y me dijo, no tengo nada que te pueda ayudar. Digo, entre todos estos libros no tienes nada de lo que te estoy pidiendo. Dijo él, no, no tengo nada de lo que me estás pidiendo. Le dije, ¿a dónde voy a encontrar esa información? Se me quedó viendo y dice, ¿qué quieres que yo haga? No puedo ayudarte. Y, y vemos en este contexto que si no aprendemos del pueblo de Israel, va a ser sumamente difícil interpretar el texto correctamente. Voy a leer el Midrash, dice, ¿cómo regresó la Shekinah? Entonces nació un hombre justo, su nombre es Abraham. La presencia divina descendió del séptimo nivel al sexto nivel cuando Abraham nació. Abraham después fue seguido por Yitzhak. Con el nacimiento de Yitzhak, la presencia divina descendió al quinto cielo. En los días de Jacob, descendió al cuarto cielo. Cuando nació Leví, llegó al tercer cielo. En el tiempo de Kehat, al segundo cielo. Cuando vino Amram, la presencia divina descendió al primer cielo. Y finalmente, Moshe, en el mérito de él, hizo que la presencia divina llegara al Mishkan. Y fue Moshe a quien el Eterno le mandó que construyeran un Mishkan, ya que él era en el mérito de Moshe, que estuvo en el monte Sinaí, era en el mérito de él que la presencia divina podría ser traída de regreso en medio de la comunidad. Y por eso nuestro Padre Celestial dijo, me construirán un Mishkan, porque por causa del becerro de oro, la presencia divina no podía descender. Y la única manera es que dejaran la idolatría, que el Eterno entregara las tablas de la Torá y que nos arrepintiéramos y pudiéramos de esa manera ameritar que se construyera un templo, un Mishkan ambulante para que la presencia del Eterno tuviera un monte Sinaí en movimiento donde quiera que ellos iban a andar en el desierto. Qué hermosa la paciencia de nuestro Padre, que tanta transgresión y tanto desvío del pueblo era suficiente para que la Shekinah no regresara, simplemente permaneciera en los cielos hasta que Él dijera que el pueblo estaba en esa condición de ameritar que descendiera. Pero vemos cuánto ama el Eterno hombres como Abraham, como Yitzhak, como Jacob, como Leví, como Kehat, como Amram, como Moshe, que causan que la presencia divina descienda en el Mishkan. ¿Cuánto más? Parece que ya me gustaron las reglas del Rabbi Hillel y de las cuatro reglas del Pashat, Remesh, Darash y Sod. ¿Cuánto más el Ruach HaKodesh tendrá libertad en medio de nuestros servicios en nuestras congregaciones si hacemos lo correcto? Y el Ruach HaKodesh dice, estos justos ameritan que descienda en medio de ellos. Qué hermosa ilustración nos enseñan los Midrashes. Todavía no he leído ni siquiera al inicio de la parasha. Ahora les voy a enseñar un poco de este libro. Este libro se llama El Libro de Libros. Y en una ocasión hace años estaba yo de visita con el Moré Joseph Good en su oficina cuando la tenían al otro lado de Houston, como una hora de camino después de Houston. Y creo que estábamos celebrando Shavuot, si no me equivoco. Y cuando estábamos platicando, tomando un café, varias personas ahí en la oficina del More Joe, uno de los varones vino y le dijo a More, le regalo este libro. Y dijo Joe, ¿qué libro es? Dice, se llama el libro
de libros. Y, y se me hizo muy bonito y muy interesante y quiero regalárselo. Y ya el More Joe lo estuvo viendo y dijo, wow, muchas gracias, qué bonito libro. Y me volteó a ver y dijo, Edgar, debes de tener este libro en tu librería. Le dije, ok, voy a ordenarlo, déjenme, le saco una foto y para poder buscarlo. Ordené y aquí lo tengo conmigo. Este libro básicamente nos explica la historia del texto bíblico. Aquí dice la introducción. El libro de los libros, la historia del texto bíblico. Es el desarrollo del cómo se escriben los Sefer Torás y cómo tratan la piel de los animales para poder prepararla para escribir las letras hebreas encima. Y también nos habla acerca, nos ilustra las letras hebreas, cómo deben ser escritas por los escribas, los seforim, y las reglas de escritura que ellos utilizan para escribir los Sefer Torah. Tenemos posiblemente un escriba con un Sefer Torah en la ilustración. Y por qué algunas letras en los Sefer Torahs, en la Torah, vienen con una cantidad de coronitas y por qué otras no traen coronitas, por qué algunas letras son más grandes que otras, por qué unas son más pequeñas que otras. Ahora que viene Vayikra, vamos a ver que tiene una letra diferente a las demás. Bereishit tiene una Beit que es más grande que las otras. Aquí lo podemos ver, cómo se escribe Bereishit. Ahí está la primera letra, la Beit. Aquí vienen los textos donde vienen estos ejemplos. Vayikra, aquí viene en la parte inferior. Vayikra tiene una Aleph que es más pequeña de lo normal. Y aquí vienen los textos donde vienen esas letras de diferente tamaño escritas en el Sefer Torah, cosa que la Biblia en español o en inglés jamás nos va a poder ilustrar acerca de esos aspectos gramaticales de cómo se escribe un Sefer Torah. Pero lo que quiero ilustrarles es que este libro nos habla acerca de la importancia de cómo antiguamente, cuando el Eterno entregó la Torah en el monte Sinaí, se escribía en lo que se llama hebreo pictográfico. Pero el primer Sefer Torah, es lo que este libro nos dice, la Torah o los 10 mandamientos, las piedras, las tablas de la ley que el Eterno nos entregó en el monte Sinaí, no fueron escritas en hebreo pictográfico, fueron escritas en lo que se conoce como hebreo asurí o hebreo que el pueblo de Israel desarrolló aun cuando estábamos en el exilio en Babilonia. Sabemos que llevaron a lo mejor de la comunidad al exilio. Entre ellos, sabemos que Daniel es de la tribu de Judá y que en su generación él ameritaba ser líder de la comunidad o aún porque es de la casa de David, podría tener mérito de ser rey de Israel. Y estando en el exilio, estos estudiosos de Judá, es por eso que Daniel interpretó el texto de la escritura en la pared, porque cuando se escribe el texto en esa fiesta que hicieron, Daniel pudo ver que estaba escrito no en hebreo pictográfico, estaba escrito en el hebreo que hoy en día tenemos en los Sefer Torah, que se le llama hebreo asurita, que es un hebreo que continuaron estudiando los grandes profetas y sabios de Israel que estuvieron en el exilio. ¿Quiénes son los que estuvieron en el exilio? Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ezequiel, Daniel, Mardojae, Ageo, todos estos grandes que vinieron del exilio babilonio estudiaban la Torá y no estudiaban la Torá solamente en pictográfico, sino desarrollaron el estudio de la Torá en el lenguaje hebreo, debo decirlo, en el tipo de letra hebrea que fue dada en el Sefer Torah. Y el primer Sefer Torah que el Eterno entregó
perdón, las tablas de la ley que el Eterno entregó a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí estaban escritas con este tipo de letra hebrea, la que hoy tenemos. Cuando descendió Moshe y vio que estaban formando y tenían el becerro de oro y estaban danzando, las letras hebreas se empezaron a elevar, porque el primer mandamiento es Anoji, yo soy Hashem su Elohim, y ya habían transgredido el principal o el primer mandamiento, y las letras y los mandamientos dijeron, ¿para qué estamos aquí? Ya no necesitan un Elohim, ya tienen su propio Dios. Y las letras se elevaron al trono de la gloria, se hicieron más pesadas, nos dice el Midrash, y Moshe no las pudo sostener más, las soltó y se rompieron al caer de sus manos. Cuando vuelve a ascender, después de 40 días de estar aquí suplicando, Moshe asciende nuevamente en el primero de Elul que leímos en el Midrash, está por 40 días, desciende en el día de Yom Kippur, el día 10 después de Elul que es Tisri, y trae otro juego de tablas. Estas tablas vienen escritas ahora en el hebreo pictográfico, que los sabios nos dicen es un hebreo de menor calidad que el anterior. Como ya no teníamos el mérito de recibir lo que era un tesoro enorme al principio, el Eterno en su misericordia nos da los mandamientos, pero en un tipo de letra que es de menor santidad o inferior. Y cuando viene Esdras y Nehemías después del exilio, encuentran el Sefer Torah en el santuario, que era el Sefer precisamente que había encontrado el rey Yoshiyahu y lo había escondido en el santuario. Lo encontraron Esdras y Nehemías, hacen un servicio, santifican lo que hablamos de la ciudad y preparan todo para los servicios y la construcción del santuario, pero ahora Esdras, quienes los sabios consideran que pudo haber sido como un segundo Moshe, él se prepara para elevar al pueblo a un nivel superior de espiritualidad. ¿Y qué es lo que hace? Que ahora en las reformas de Esdras, todos los Sefer Torahs van a ser escritos en ese hebreo, tipo de letra hebrea, que se escribe de esa manera porque es más santificado y el pueblo necesitaba elevarse, principalmente después de la tristeza y del dolor del exilio. Y hoy en día es el hebreo que todos conocemos, que los Sefer Torahs, perdón, están escritos en ese tipo de letra. Por lo cual, en una manera lógica en una línea lógica de pensamiento, podemos entender que quien rechaza este tipo de letra que se llama hebreo asurita por encima del hebreo paleohebreo o pictográfico es que las personas que quieren darle autoridad al hebreo pictográfico por encima del hebreo asurita en cuanto a escribirlo, es que quieren regresarse posiblemente, yo lo digo con ironía o con exageración, es como si dijeran, mi nivel de espiritualidad es inferior y no estoy preparado para elevarme al nivel de espiritualidad que Esdras y Nehemías quisieron elevar a la comunidad o que elevaron a la comunidad después de la construcción o cuando construyeron el segundo templo. Son aspectos técnicos, pero históricos también muy importantes en cuanto a cómo vamos a poner nuestros ojos en la escritura y cómo vamos a interpretar el texto. Y es lo que nuestros sabios nos han heredado y nos han enseñado. Voy a terminar con este comentario en la Parashá Pikudei. Eh, el Eterno nos enseña en esta Parashá Vayakel del Shabbat, la construcción del Mishkan, que finalmente es construido, terminado, y la Parashá Pikudei habla de los recuentos y las vestimentas del Kohen Gadol y inspecciona Moshe el Mishkan en el capítulo 39, verso 32, todo el trabajo del Mishkan. El Ohel Moed, la tienda de reunión, fue terminado y los Bene Israel hicieron todo lo que Adonai les ordenó, le ordenó a Moshe, así lo hicieron. Trajeron el Mishkan a Moshe, el Ohel Moed, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, sus tablas, la mesa del pan, el arca del testimonio. Voy a leer lámparas, utensilios y el aceite de la unción. Verso 38, el altar de oro, Mizbeach Asahab, o el altar del incienso,
el aceite de la unción, las especias del ketoret, el dosel o el velo de la tienda, el altar de cobre para las ofrendas en el patio exterior, vestimentas de los kohanim. Y verso 42, según todo lo que le ordenó Adonai a Moshe, hicieron los Bene Israel todo el abodá. Moshe vio toda la obra aquí que la hicieron según lo que Adonai había ordenado. Efectivamente así la hicieron y los bendijo Moshe. Y habló Adonai a Moshe diciendo, en el día del primer novilunio, al primero del mes, erigirás el Mishkan, la tienda de reunión, y colocarás ahí el arca del testimonio y velarás el arca con el velo. Traerás la mesa y prepararás su postura, traerás la minorá, prenderás sus lámparas y tú harás el altar de oro. Está diciendo todas las instrucciones. Me voy a ir al verso 17. Y fue en el primer mes del segundo año, o sea, en el mes de Nisan, en el segundo año, en el primer día del mes de Nisan, que se erigió el Mishkan, y erigió Moshe el Mishkan, colocó sus zócalos, emplazó sus tablas, insertó los travesaños, erigió sus columnas, extendió la tienda sobre el Mishkan, puso el dosel de la tienda sobre ella desde arriba, como le había ordenado Adonai a Moshe. Tomó y puso el testimonio en el arca, introdujo las varas en el arca, puso la cubierta en el arca por arriba, puso la mesa. Voy a adelantar a todas las lecturas. Verso 34. Y cubrió la nube la tienda de reunión y la gloria de Adonai llenó el Mishkan. No podía Moshe entrar en la tienda de reunión, el Ohel Moed, porque reposaba la nube sobre la misma y la gloria de Adonai llenó el Mishkan. Cuando se elevaba la nube del Mishkan, iniciaban la marcha los Bene Israel en todas sus travesías. Mas si la nube no se elevaba, no iniciaban la marcha, sino hasta el día en que se elevaba. Pues la nube de Adonai se posaba sobre el Mishkan de día y había fuego de noche sobre el mismo ante los ojos de toda la casa de Israel en todas sus travesías. Y viene aquí en el Humash, Hazak, Hazak, Benis Hasek, sé fuerte y que nos fortalezcamos. Y ahí termina la parashá Pikudei. El mensaje principal del Mishkan es que debemos ser personas entendidas. El Midrash nos dice que si el Eterno nos da un Mishkan, no solamente nos da la posesión adquirida, sino que dentro del Mishkan viene la tienda de reunión, el Ohel Moed, que representa el lugar santo y el lugar santísimo, en cuyo lugar es puesta el arca del pacto, donde están las tablas de la ley, tanto las primeras pictográficas, perdón, azuritas, que se rompieron, como las segundas pictográficas, y el Sefer Torah, la ley que el Eterno entregó a Moshe, al pueblo de Israel, las varas de Aarón que reverdecieron y la medida del maná que estuvo hasta tiempos del profeta Jeremías, seguramente todavía está ahí en los sótanos del santuario, todo eso en buenas condiciones, esperando la reconstrucción del tercer templo, puede ser pronto en nuestros días. Pero el Eterno, junto con la posesión adquirida, nos está enseñando en estas parashás que cuando alguien compra campos con grano, pero no tiene viñedo, pero quien compra viñedo no le incluye el grano, de acuerdo a la halajá. Y que el Eterno, sin embargo, cuando nos entrega la Torá, nos entrega todo. No solamente nos entrega todo, se entrega a sí mismo. ¿Quién cuando compra un campo, de acuerdo a la halajá de compra-venta de territorio o de campos para siembra, usted puede verlo en el tratado Keliyim o mezcla de semilla y prohibiciones al respecto, ahí podemos ver que cuando alguien lo compra, lo vende y puede venderlo sin el producto o con el producto, según como él estipule. Mas el Eterno, bendito sea su nombre, cuando nos entregó la Torá y la recibimos de él por manos de Moshe, no solamente nos entregó la Torá, sino se entregó a sí mismo. ¿Qué, qué negociante vende un campo y se incluye a sí mismo en la posesión del bien adquirido? Ninguno. Mas nuestro Padre Celestial se incluyó. Construyanme un Mishkan y ahí pondrán mi Torah
y donde ustedes vayan, yo iré, porque mi Torá y yo somos uno, y ahora somos uno con el pueblo de Israel. Cuando uno compra un campo o hace un negocio, muchas veces no sabemos el valor, pero solamente se puede determinar por el beneficio que nos va a dejar ese campo o ese negocio. Moshe, cuando recibió la Torá, no sabía el enorme beneficio que recibiríamos porque en la transacción venía la presencia divina y el corazón del Eterno, bendito sea su nombre. Así es de que Moshe no se dio cuenta que cuando salía de la presencia del Eterno, su rostro resplandecía, porque no es nada más un arca, no es nada más la minorá y no son utensilios con coronas revestidos de oro, es la presencia del Santo, bendito es su nombre, en medio del campamento. La posesión de la prenda adquirida nos beneficia tanto que transforma nuestra vida, transforma nuestra apariencia, transforma nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de estudiar, nuestra manera de expresarnos, nos hace que nos reconozcan como posesión adquirida del Eterno, porque somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos de Mesías. Y somos letras escritas no con tinta, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga. Entonces, a grosso modo, espero que estas meditaciones de los Midrashim y de lo que estuvimos viendo pueda servirles como a mí me ha servido al estar compartiendo con ustedes y el Eterno nos permita poder entrar al libro del Levítico y con un entendimiento mejor que el del año pasado y podamos elevar nuestra Neshama y aún nuestro cuerpo físico a un nivel de santidad que el año pasado no podíamos percibir. Amén.